Entonces, en la actualidad, aquí en Cochabamba ya Endosón, que es una empresa netamente gastroenterológica, ya cuenta con cápsulas para directamente a la ingesta de la cápsula que se vaya viendo todo el recorrido y todo el tejido. No es necesario un proceso invasivo como la endoscopía. ¿De cuántos riñones estamos hablando? ¿De cuánto menos sale tan caro? Son $500. Pero la cámara va tomando imágenes como están viendo. Y es de un solo uso. Es un solo uso, claro. Por eso es el costo. ¿Cuánto cuesta la endoscopia? Por eso $500. Así les muestra las imágenes de cómo está recorriendo el intestino. De la endoscopia es con el tubo. Ah, la endoscopia con el tubo, $1,200. Entonces, la tablecita igual sale después. Eso me importa. Muy bien. Cuando hablamos de intestino hasta la parte de colon, tenemos que ver que las anomalías que más se producen son directamente la obstrucción intestinal, que aparece en cualquier nivel, provoca dolor, distensión abdominal, vómitos y estreñimiento. Entonces, la obstrucción puede darse directamente por una hernia, por adherencias entre intestino, por un vólvulo, que viene a ser la torsión intestinal, o también por una invaginación intestinal. Entonces, también se pueden presentar enfermedades inflamatorias intestinales. Los síntomas pueden oscilar entre leves y graves. Como tenemos la colitis ulcerosa, que vamos a ver que son trayectos, evidentemente, del intestino que van a ir presentando úlceras. La enfermedad de Crohn se caracteriza por la inflamación del revestimiento del tubo digestivo, que suele extenderse hacia adentro. También, básicamente, el intestino puede tener un mal funcionamiento y provocar fallas a nivel del sistema inmunitario. Entonces, cuando el sistema inmunitario trata de combatir virus o bacterias invasores, la respuesta inmunitaria normal provoca que también ataque a las células del tubo digestivo. Ya mencionábamos la presencia de neutrófilos en la gastritis. Entonces, una vez que haya alteración de la parte inmunitaria, el cuerpo no solamente va a atacar al proceso, sino que también puede atacar al mismo cuerpo, lo cual puede provocar diarrea, fiebre y fatiga, dolor y cólicos abdominales, sangre en las heces, disminución del apetito y adelgazamiento no intencional. La enfermedad de Crohn. Entonces, produce generalmente crisis intermitentes de diarrea. Es una conexión directa al baño. El dolor está en el cuadrante inferior derecho, es periódica, la enfermedad puede pasar a un estado asintomático y posteriormente reactivarse. Si algún paciente adulto empieza a presentar cuadros diarreicos por una semana, luego paran, al mes vuelven a parar, y es un indicativo de enfermedad de Crohn.
Entonces, los factores de reactivación están dados por factores externos como estrés físico o emocional. Entonces, bien, la morfología aparece en cualquier área de lo que vendría a ser el tracto digestivo. Hay lesiones salteadas múltiples, independientes y delimitadas. Generalmente una úlcera aftosa es la lesión más temprana. Tenemos también características de empedrado, fisuras y pared engrosada y elástica. El intestino puede sufrir muchas alteraciones, ya que si se dan cuenta, el peristaltismo está activo en la mayoría de los años de vida. Entonces, tener esa función de conducir y guiar todos los alimentos también es desgastante para las paredes. Vamos a ver la colitis ulcerosa, relacionada con la enfermedad de Crohn, limitada al colon y al recto. Fíjense cómo está el intestino. Si está en el cadáver se lo ve medio rosadito, imagínense en ese color. Básicamente alteraciones celulares evidentes entonces. Se ve como crisis de diarrea sanguinolenta con un material mucoide con hebra, dolor abdominal bajo y cólicos que se alivian con la defecación. Los síntomas por días, semanas o hasta meses. Y los factores que desencadenan la colitis ulcerosa son desconocidos. Generalmente hay múltiples enfermedades multifactoriales, pero todo depende de qué vayamos consumiendo durante nuestra vida. Macroscópicamente siempre afecta al recto y se extiende para afectar al colon. La enfermedad del todo del colon se denomina pancolitis, mientras que la enfermedad distal limitada se denomina proctitis ulcerosa. A nivel justamente del tejido vemos que hay un cambio de epitelio bastante notorio. Además que la colitis ulcerosa puede ser directamente con hemorragia o podemos ver fibras a nivel del intestino donde generalmente no se presentan. Estas alteraciones bastante notorias van a provocar una colitis indeterminada. Entonces, generalmente en el trayecto, por la constante diarrea aguda y también por la colitis ulcerosa, podemos ver diferentes cuadros. Generalmente en la enfermedad de Crohn dijimos que va a ir a afectar zonas determinadas, mientras que la colitis ulcerosa va a ir a determinarse directamente en las últimas porciones. Cuando hablamos ya de posibles cánceres asociados a la colitis, entonces vamos a ver cómo el tejido pasa de ser normal a tener displasia asociada a la colitis. Es una complicación a largo plazo, pero sin embargo es la más temida. Se relaciona con varios factores. Primeramente, duración de la enfermedad, cuánto tiempo durará la colitis, extensión de la enfermedad y naturaleza de la respuesta inflamatoria. Entonces también depende de la respuesta de nuestro cuerpo ante la determinada enfermedad. Si hablamos de los pólipos, también es muy característico en personas mayores. Se dan frecuentemente en la región colorectal, pero pueden presentarse en esófago, estómago o intestino delgado. ¿Qué se les viene a la cabeza por pólipo? Un pólipo viene a ser un acúmulo de grasa. El tipo más frecuente de pólipo neoplásico es el adenoma, que puede progresar a cáncer. Y los pólipos no neoplásicos se pueden clasificar como inflamatorio, hematomatoso o hiperplásico. Ahora bien, el adenocarcinoma. ¿Qué pasó, Janet? Ok. Cuando ya hablamos de adenocarcinoma de colon, es el proceso maligno más frecuente del tubo digestivo. Entonces, ya veíamos que todo lo que se denomina adenocarcinoma a nivel de las mamas, adenocarcinoma a nivel del aparato genital femenino, adenocarcinoma a nivel del genital masculino,
Básicamente es el más preocupante. La incidencia de cáncer colorectal alcanza el máximo en la séptima década de vida. En este caso decimos que a partir de los años 70 estaría básicamente descubriéndose si hay algún tipo de alteración. Los factores principalmente son alimenticios. Entonces, desde la etapa de crecimiento, desde la etapa en que tenemos conciencia de qué estamos comiendo, básicamente vamos alterando nuestro tracto digestivo. Fíjense el cuadrito. Siempre nos dicen menos de lo que más nos gusta. Menos de carnes, embutidos. Sin embargo, más de vegetales, más de frutas y más de... ¿Más de qué? Entonces, este es el cuadro que les vamos a llevar a las personas del mercado. Entonces, factores de riesgo por un adenocarcinoma: tener más de 60 años, consumir muchas carnes rojas o procesadas, tener pólipos colorectales, padecer enfermedad intestinal inflamatoria o enfermedad de Crohn o ulcerativa, tener antecedentes familiares de cáncer de colon y contar con antecedentes personales de cáncer de mama. Los síntomas: cambios de hábitos de evacuación, o sea que empiecen con estreñimiento, el sangrado rectal, la debilidad, dolor de excremento oscuro o con sangre, el cansancio, cólicos y dolor abdominal, pérdida de peso y sensación al defecar, aun cuando ya evacuó. La patogenia generalmente se da por ese intercambio de episodios moleculares que conducen al adenocarcinoma de colon, y esa heterogénea incluye anomalías genéticas y epigenéticas. ¿Qué era lo epigenético? ¿O no han visto qué es epigenético? Entonces, ¿qué es epigenético? Javier, ¿qué es epigenético? Van a buscar en internet. Si uno es genética, los factores epigenéticos son los ambientales, que van a conducir también a tener una alteración. Ahora bien, simplemente vamos a ver que hay mutaciones en la línea germinal que pueden ser heredadas o somáticas que vienen a ser adquiridas. Entonces, cuando se habla de un adenocarcinoma, puede ser por la parte genética como tal, puede venir de la parte familiar, o también nos podemos generar nosotros a través de la alimentación. Bien, cuando hablamos de las mutaciones a nivel del tejido, vamos a ver las CRAS, que están presentes en el 10% de los adenomas, el SMAD2 y el SMAD4, además del TP53. Entonces, tienen para preguntarle al doctor de genética acerca de esto. Por si acaso, ¿de qué tratan sus casos clínicos? ¿Cómo podemos relacionar trastornos intestinales con hematología? ¿Por las úlceras? Tal vez. No, pero en el tracto gastrointestinal, que no va al urinario. Esa definición. Una epidermosis ampollosa distrófica recesiva, bueno, también como ataca la piel, pero también ataca mucosas, podría atacar directamente al esófago y también a las vías urinarias provocando hematuria, pero bueno, enfocándonos más en el esófago. Puede atacar al esófago, se puede recorrer mucosa de la boca y pasar al esófago. O hablando de bacterias.
explicar todo eso. Es que por decirte, yo te aseguro, por ejemplo, la doctora Sarabia, muchas veces cuando están explicando algo, levanta una ceja, los mira, reacciona. El doctor Guarachi lo mismo. Entonces, por eso te digo. Porque si lo vamos a hacer, la relación tendría que ser un poco más directa. Y no estoy encontrando una relación directa con la maturidad para mi caso. Realmente en el caso, digamos, es lo único que estamos observando que podría recomendarse hacer otras cosas, porque después todo el caso es